Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Nayeli Rojas, miembro del equipo de trabajo de Neurología Segura. En esta ocasión, con un especial agradecimiento a la institución por una vida sin dolor por la invitación a esta sesión de webinars informativos. Agradecemos también a todos ustedes por acompañarnos. En esta ocasión conoceremos más a fondo sobre la neuralgia del trigémino, la historia de esta enfermedad, sus principales tratantes, así como la técnica quirúrgica que se realiza en Neurología Segura. La técnica de anestesia, la cual es muy importante. Hablaremos sobre nuestras instalaciones, el tipo y el número de cirugías que hemos realizado y el por qué somos un centro de referencia en neurocirugía. El tema de hoy está a cargo del médico anestesiólogo, el doctor Pedro Mendoza Lemus, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro activo del Colegio Michoacano de Anestesiología, miembro activo de la Federación Mexicana de Anestesiología, miembro activo además de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, con un posgrado con mención honorífica en el Hospital General de Morelia, Dr. Miguel Silva, incorporada a la Universidad Autónoma de México. Así también damos la bienvenida al estudiante en medicina, el doctor Arturo Santoyo Pantoja. Sin más preámbulo, les comparto que al término de la participación de 30 minutos de los doctores, habrá un espacio para preguntas y respuestas, para lo cual solicito que expongan sus dudas mediante el chat por mensaje de texto. De esta manera evitaremos interrupciones y daremos orden a la sesión. Damos la bienvenida a los doctores. Doctor Pedro, si me escucha, le solicito por favor que enciendan su cámara y su micrófono. Listo. Listo. Bueno, vamos a continuación a compartir la presentación de este webinar, como ya nos compartió nuestra compañera. Bueno, como ya lo mencionó nuestra compañera Nayeli Rojas, el tema del día de hoy de este webinar va a ser la neuralgia del trigémino, que fue conocido como el dolor del suicidio. ¿Cuál es el tema principal del webinar? Pues es darles a conocer a ustedes qué implica esta enfermedad, cuál es su tratamiento y cómo es que lo manejamos en nuestra clínica de neurología segura, con más de 21 años de expertise. Como historia, la neuralgia del trigémino también era conocida como la enfermedad de Fothergill. Primero, Arateo en la era cristiana lo describió por primera vez, empezó a estudiarla. Posterior a él fue John Luke en 1677 y Nicolaus Andrew en 1756. Anteriormente, y antes de tantos estudios, pruebas y conocimientos médicos, se conocía como la enfermedad del suicidio coloquialmente. ¿Por qué? Porque no había un tratamiento para esta patología y es un dolor tan fuerte que la gente optaba pues en mejor quitarse la vida, ya que no obtenían una mejoría en sus síntomas. Hablando epidemiológicamente o de cuántas personas padecen esta enfermedad, pues estudios y varios artículos, así como bases de datos, nos dicen que cada 4.3 personas de cada 100,000 son afectadas cada año de ambos sexos, ¿sale? Pero son más las mujeres las que se ven afectadas en una proporción 3 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada tres hombres o mujeres, 2 mujeres son afectadas. Es más frecuente en ancianos, teniendo una edad media en nuestra clínica de pacientes que hemos atendido de 52 a 60 años, es la edad media que nosotros atendemos de pacientes que presentan esta patología. ¿Qué causa esta enfermedad? Pues principalmente se ha dicho que lo causa una compresión directa al nervio, lo cual genera una desmineralización. Recordemos que la mielina pues es la capita que cubre a todos los nervios, que funciona como una cinta de aislar, por así decirlo, lo cual nos impide que la señal eléctrica del nervio salga disparada sin un sentido fijo. ¿Vale? La mielina lo que hace es que esa señal pues se dispare donde tenga que irse con la intensidad que tenga que ir. Y bueno, si nosotros tenemos un contacto en el nervio que lo está irritando constantemente, pues obviamente esta capa se va desgastando y como un corto eléctrico, la señal se va fugando a lugares que no debería de estar. La compresión de la raíz del quinto par o el nervio trigémino por un vaso sanguíneo es lo que ha descrito Janetta como la principal causa de la neuralgia del trigémino. Existen otras causas que se conocen como causas secundarias, las cuales pueden ser quistes epidermoides o tumores que nos dan esta compresión del nervio. En esta, en esta, en esta diapositiva me doy la oportunidad de presentar el cartel que presentamos aquí con Neurología Segura en el 2022 en el Congreso de Viena.
Es un cartel donde nosotros exponemos cuáles son nuestros hallazgos que hemos tenido durante la cirugía, o sea, son hallazgos quirúrgicos, donde vemos que pues principalmente los contactos han sido por venas, seguidos por arterias y también mixtos. Hemos encontrado contactos mixtos, o sea, me refiero a que hemos visto que tanto una vena como una arteria contactan el nervio trigémino, provocando la sintomatología del paciente. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Pues bueno, los pacientes refieren un dolor tipo eléctrico que viene y va, no saben realmente cuándo va a regresar este dolor o qué lo va a provocar, pero es un dolor como una descarga eléctrica, un piquetito eléctrico, en el cual se ven afectadas las tres ramas, las cuales inerva el nervio trigémino, que serían con los tres dedos de ponerlos en la cara, B1, B2 y B3. ¿Sale? A veces es una rama o pueden ser dos ramas afectadas o bien las tres ramas. Muchas de las veces los pacientes nos comentan que tienen un desencadenante o un punto de gatillo. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay pacientes que dicen es que me estoy lavando los dientes y de repente se viene el dolor, se me dispara el dolor. O me estoy tocando el pómulo y se me dispara el dolor. O cuando tomo agua con un popote se me dispara el dolor. A esto nosotros nos referimos con un punto en gatillo o lo que desencadena este dolor. Otras veces pues no hay nada, simplemente el dolor aparece y desaparece sin previo aviso, ¿vale? El dolor puede ser unilateral en la mayoría de los casos, pero bien hay pacientes que presentan dolor bilateral, o sea, en ambos lados de la cara, ¿va? ¿Con qué se trata? Pues, bueno, perdón, y otro síntoma es que cede ante fármacos antiepilépticos. ¿A qué me refiero con esto? Que al nosotros medicarlos con fármacos antiepilépticos, pues el dolor cede. Entonces esto nosotros decimos que es compatible a una neuralgia del trigémino clásica. ¿Cómo es el diagnóstico diferencial? ¿Con qué me refiero a diferencial? A que qué es lo que nos hace pensar que es una neuralgia del trigémino específicamente. Pues bueno, lo principal es la clínica del paciente, ¿sale? Hay que recordar que nosotros vemos pacientes, no estudios. Entonces, si el paciente tiene toda la clínica de neuralgia del trigémino, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues solicitar una resonancia magnética como fin de comprobar nuestro diagnóstico y tener una prueba nosotros de que realmente hay un contacto en el nervio trigémino. Pero si el paciente no tiene signos ni síntomas, pues no es necesario realmente hacer una resonancia, ¿sale? La resonancia que nosotros utilizamos es una secuencia 3 de fiesta TOF, que es la que nos permite observar el contacto de nervio trigémino, esto a ojos de un neurocirujano experto, que ya tenga pues años y años viendo este tipo de contactos vasculares. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, como ya lo mencioné, el dolor cede a tratamientos anticonvulsivos, como cuáles son la carbamazepina y la oxcarbamazepina son los fármacos que nosotros usamos de primera elección. Es muy importante aclarar que estos fármacos sí van a quitar el padecimiento un cierto tiempo, 3, 4, 6 meses, no tenemos una meta fija, pero no es el tratamiento definitivo, ¿sale? Se usa para disminuir la sintomatología del paciente, pero no cura la enfermedad. También hay otros tratamientos como la microcompresión percutánea del ganglio de Gasser, ¿sale? Esto es con medio de una cirugía mínima invasiva, se percute el ganglio como para dejarlo, como para cauterizarlo, ¿no? Sí, así es para cauterizarlo y de esta manera pues también dejar inhibir el estímulo eléctrico, que es lo que causa pues el dolor. Entonces de esta manera es un tratamiento temporal, pero no definitivo. Como tratamiento definitivo de primera elección para nosotros en nuestra clínica, y como lo ha descrito también el doctor Llaneta, pues es la descompresión microvascular del nervio trigémino, la cual nosotros llevamos haciéndola más de 21 años en esta clínica, y el doctor Mauro Segura pues es totalmente experto en esta descompresión microvascular. Hablando de la descompresión microvascular, pues les voy a explicar un poquito en qué consiste este procedimiento. Bueno, el abordaje que se utiliza es un abordaje retrosigmoideo. Este abordaje, como lo tenemos en la imagen, pues es en la parte de atrás de la orejita, ya sea del lado derecho o izquierdo, según la afectación del paciente. Es un abordaje que surgió en las primeras décadas del siglo XX. Primero se empezó a utilizar por Berman en 1890, pero él lo dejó de utilizar porque veía que los pacientes no tenían una mejoría pues favorable en el transoperatorio y en el postoperatorio. Después fue Cushing quien lo retomó en 1918. Él lo volvió a descartar viendo sus tasas de mortalidad, pero él tuvo un alumno, el doctor Dandy, quien no compartía esta idea con el doctor Cushing y dijo que él iba a retomar el abordaje retrosigmoideo.
y fue quien perfeccionó la técnica de este abordaje, dándonos el abordaje que hoy en día utilizamos en neurología segura. Obviamente en neurología segura nosotros ya tenemos nuestras adaptaciones que nos han permitido tener una mejoría favorable al paciente, donde hemos visto una recuperación más temprana, pero bueno, eso se hablaría después. Actualmente el abordaje retrosigmoideo es la vía de elección para casi todos los neurocirujanos del mundo cuando hay una lesión en el ángulo pontocerebeloso, que es donde encontramos también las lesiones de la neuralgia trigémina. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi compañera Nayeli ya me presentó. En esta ocasión decidimos hablar sobre la anestesia, ya que muchos de los pacientes que ingresan aquí con nosotros, o casi todos, prácticamente un 95%, tienen muchas dudas sobre la anestesia y preocupaciones. Entonces, bueno, con esta charla, con quien nos vaya a ver, que nos esté viendo, escuchando, pues bueno, van a aclarar algunas dudas que tienen. Y bueno, también para que tengan mayor confianza y vengan aquí con nosotros, ¿sí? Primeramente, tenemos que hacer una valoración preanestésica. Realiza una valoración preanestésica desde el momento que ingresa el paciente al hospital. Iniciamos con una relación médico-paciente. ¿Qué se trata? Bueno, trata de presentarme, de darme a conocer con la persona, conocer a la persona, ¿sí? De esa manera, pues, generar confianza, ¿sí? Posteriormente hacemos una historia clínica. Esa historia clínica va enfocada principalmente, pues, a la persona, si tiene antecedentes de alguna enfermedad como diabetes mellitus, hipertensión arterial, alguna enfermedad oncológica, alguna enfermedad propias de la sangre, algunas enfermedades de la sangre que causan alteraciones en la coagulación, en el cual también tenemos que tener un mayor énfasis en ese tipo de patologías, ¿sí? Ya hablando propiamente del paciente como tal, ver si él sabe si tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa como hipertensión arterial, diabetes mellitus, alguna enfermedad como igual alteración sanguínea o alguna enfermedad reumatológica que también nos ayude a mejorar, a disminuir esos riesgos, ¿sí? Posteriormente, un factor importante, la historia anestésica, ¿sí? La historia anestésica, les pregunto alguna cirugía que haya tenido, cualquier tipo de procedimiento y ver también la técnica anestésica que utilizaron. Por ejemplo, hay diferentes tipos de técnica anestésica. La más frecuente es la anestesia local, en el cual, bueno, la mayoría de los procedimientos odontológicos dentales es la que aplican una inyección con un anestésico local y de esa manera pues trabajan adecuadamente. Hay otra técnica que es la anestesia regional, que consiste en una pequeña inyección en su espaldita, se duerme parte de su cuerpo, dependiendo de la zona que van a trabajar, es otro tipo de anestesia. Y la anestesia general, sí, que como su nombre lo dice, es aplicar medicamento por la vena, prácticamente no siente nada, no dolor, el conocimiento pues también se pierde temporalmente mientras esté administrando la anestesia, ¿sí? Dentro de la historia anestésica, preguntar si tuvo alguna reacción adversa a la anestesia, si tuvo náusea, vómito, dolor de cabeza, sí, si tuvo alguna respuesta en cuestión de la piel, si tuvo comezón, si salieron algunas ronchas o prácticamente cuando es anestesia general, pues no, están dormidos, no saben realmente, no se enteran si pasó algún evento durante la cirugía, pero al término del procedimiento, bueno, uno como anestesiólogo tiene que comentarle al paciente, no sabe qué, con este medicamento tuvo alguna reacción o incrementó la frecuencia cardíaca, incrementó su presión para que, bueno, tengan cuidado en los demás procedimientos que van a hacer o que se van a someter, ¿sí? En la exploración física también es un factor muy importante, ya que allí exploramos cómo está su boca, su cavidad oral, sus piezas dentales, vemos qué rama es la que tiene dolor, si es B1, B2, B3, exploramos cómo está funcionando el corazón, pulmón, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Cómo está respirando también aquí la persona, el paciente, y un factor importante, cuál es su peso, cuánto mide, y de esa manera tomar también en cuenta, es un factor muy importante el peso, ¿sí? Una persona mientras más peso tenga o sea, incremente la obesidad, pues también los factores de riesgo incrementan, pero también hay muchas cosas, muchos medicamentos, aparatos que nos ayudan para evitar ese tipo de riesgo, ¿sí? Los exámenes de laboratorio se realizan previos al procedimiento quirúrgico, ¿sí? Generalmente unos estudios de laboratorio tienen validez por 3 meses.
Si pasan los 3 meses, esos estudios de laboratorio ya no nos funcionan, ¿sí? Entonces, los estudios de laboratorio nos arrojan información importante, ¿sí? Ahí vemos cómo está la función renal, cómo está la función del hígado, entre algunas otras cosas. Todos estos 5 puntos son importantes. ¿Para qué? Para ver cuál es el riesgo que vamos a enfrentar, cuáles son los riesgos que tiene el paciente, la persona, y de esa manera, pues también disminuirlos. Por ejemplo, si una persona padece de la hipertensión arterial, pero no lleva un adecuado control en su ingesta de medicamentos, bueno, lo citamos unos 3, 4 días, hasta una semana antes del procedimiento, para que aquí lleve un control de la presión arterial estable. Una vez que está controlada, pues ya se puede someter a un procedimiento quirúrgico. Y de esa manera, bueno, les va mejor tanto a nosotros como a ustedes, una recuperación más rápida y los riesgos disminuyen. La premedicación, ¿qué consiste la premedicación? Bueno, una vez que resolvemos sus dudas, que platico con los pacientes, con las personas, la mayoría de las personas, pues, nos tomamos confianza, se relajan, disminuye el estrés, la ansiedad, pero algunos pacientes, pues, no es suficiente con la charla. Entonces, aquí optamos por administrar un medicamento con la finalidad de disminuir la ansiedad, el estrés, y de esa manera también al momento de llegar la hora de la cirugía, pues lleguen al quirófano muy estables, tranquilos, y de esa manera pues mejorar el entorno, la área quirúrgica. El consentimiento informado, bueno, hay consentimiento informado tanto hospitalario como propios de la cirugía. También tenemos un consentimiento informado en anestesia, que este documento se firma una vez que platicamos con los pacientes, que están de acuerdo al procedimiento anestésico que les vamos a realizar o que le voy a realizar, y firmamos las dos personas, tanto yo como el paciente. Y de esa manera, pues, bueno, ya estamos conformes de lo que vamos a realizar. El plan anestésico, prácticamente son 2 técnicas anestésicas que aplicamos en ese tipo de procedimientos quirúrgicos, ya sea descompresión microvascular de nervio trigémino o también espasmo hemifacial. Hay una sola opción de plan anestésico, es anestesia general. Aplicamos medicamento por la vena, aplicamos medicamentos para el dolor, medicamentos para dormir, y de esta manera, pues, prácticamente llegas al quirófano, no van a sentir nada, ¿sí? Una vez que aplicamos los medicamentos anestésicos, posicionamos al paciente, como vemos en la imagen, ¿sí? Como vemos aquí en la imagen, ya una vez que esté acomodada, como va a quedar en el procedimiento quirúrgico, posteriormente infiltro anestésico local en la herida, ¿sí? Esto ya no lo sienten porque ya aquí el paciente está dormido. Entonces aplicamos anestésico local con la finalidad de que no haya dolor después del procedimiento. Tan solo esta técnica, que es infiltrar anestésico local en el sitio quirúrgico, nos ayuda a que no tengan dolor hasta por 8 horas después de un procedimiento quirúrgico. Las primeras 4 o 6 horas son los momentos que más hay dolor después de un procedimiento, pero con esta técnica pues no van a tener dolor. Además, también aplicamos medicamentos por la vena, que son analgésicos para disminuir el dolor. Entonces, prácticamente hay una recuperación sin dolor. Bueno, y la otra parte es la vigilancia transoperatoria, ¿sí? Así como el doctor Mauro, pues tiene los aparatos de la mejor calidad, lo más novedoso, lo más avanzado que hay aquí en el país, en México, pues también nosotros como anestesiólogos tenemos también los aparatos más novedosos que contamos aquí en México, ¿sí? Como ven, pues son múltiples los aparatos con los que contamos durante un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo, en esta pantalla estamos vigilando la función respiratoria, ¿sí? Durante todo el procedimiento. En la pantalla superior estamos vigilando el corazón, estamos vigilando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, cómo está respirando la persona, el paciente. Y este otro aparato, que es lo más novedoso que contamos en anestesia, es un aparato que nos mide cuánto medicamento estamos administrando, qué tan dormido está la persona y si con eso es suficiente.
¿sí? Entonces aquí ya no aplica porque la mayoría de las preguntas o dudas que tienen las personas son, oye, doctor, pues no me voy a aplicar medicamento de más, ¿sí? Entonces ya con con este tipo de monitor que contamos, pues bueno, aquí ya estamos dando una anestesia más exacta, ¿sí? Y estos otros aparatos son también de novedad, son los más actuales. Aquí estamos administrando los medicamentos por la vena. Entonces, de esta manera, pues estamos vigilando tanto la función cerebral, tanto la función del pulmón, ¿sí? Y la función cerebral, ¿sí? Entonces, en todo el procedimiento, en todo el acto quirúrgico, estamos vigilando, pues, la mayoría de los órganos. Bueno, aquí les voy a transmitir un video, prácticamente, cómo se hace un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ahí vemos el abordaje que realiza el doctor, que prácticamente es milimétrico, y eso ya no son traqueotomías grandes, sino son más grandes. Este es un video en tiempo real, para que vean cómo se realiza este tipo de procedimientos quirúrgicos. Ahí tenemos pues, también la frecuencia cardíaca que está vigilando en cada momento, igual la presión arterial cada 5 minutos. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los doctores por su participación. Tenemos algunas preguntas hechas por nuestra audiencia y dentro de nuestras redes sociales respecto del tema, así que si están de acuerdo, doctores, procedemos a resolverlas. ¿Cuánto tiempo se necesita de ayuno en los pacientes sin ingerir bebida y alimentos? Iniciar reunión. Muy bien, es muy buena pregunta porque también es una de las tantas dudas que tienen. Un ayuno tiene que contar con 8 horas de ayuno, ¿sí? No tiene que tomar ni agua ni alimento sólido, ¿sí? Salvo que tenga hipertensión arterial o alguna enfermedad de la tiroides, ¿sí? Porque allí tienen que tomar sus medicamentos al horario habitual, pero con la mínima cantidad de agua posible, ¿sí? Solamente en lo que pasa la tabletita, con eso es suficiente. Son los medicamentos que no hay que suspender en ningún momento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Me hacen una pregunta más. ¿Se puede operar personas mayores de 70 años? Ok, actualmente estamos operando pacientes hasta 85 años, ¿sí? Siempre y cuando estén estables. En caso de que no estén estables, igual como les comenté, ingresan hasta una semana previa a su procedimiento, a la programación que ya tienen, junto con el internista, con el doctor Mauro y yo, su servidor, pues mejoramos las condiciones físicas, las condiciones orgánicas de la persona y de esa manera, una vez que esté estable, pues se puede operar y hemos tenido pues buen éxito. Ok, tenemos una pregunta más de nuestra audiencia que nos dice, cuando la neuralgia es bilateral, ¿se realizan 2 cirugías para la descompresión del nervio trigémino? Bueno, aquí lo primero es comprobar con un estudio de imagen, como ya se había comentado, el contacto neurovascular, o sea, el contacto de un vaso sanguíneo con el trigémino. Y bueno, en caso de que ambos, tenemos dos nervios trigéminos, uno derecho y uno izquierdo. En caso de que ambos estén sufriendo contacto vascular, sí sería necesario realizar 2 abordajes, ya que un solo abordaje no nos permite ingresar hasta el otro lado de la cavidad craneal. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos también una pregunta donde nos comenta que el dolor está situado solamente en una de las ramas, en una de las regiones. Y la pregunta ¿es posible tener neuralgia del trigémino, perdón, únicamente en el dolor en una sola rama? Y si puede haber alguna solución. Sí, totalmente, como les comentaba en la presentación, los signos y síntomas de la neuralgia, pues es tener una descarga, un dolor tipo eléctrico en cualquiera, en una o varias de las ramas, ya sea B1, B2 o B3. En el caso de tener dolor, aunque sea en una sola de las ramas, pues lo que sigue es comprobarlo mediante una resonancia magnética y de ser candidato a una cirugía, pues el tratamiento por elección es la descompresión microvascular del nervio. Ok, tenemos una última pregunta. ¿Se puede volver a repetir esta intervención si el dolor vuelve? Me refiero a un paciente que haya tenido balonización, gamma knife, radiofrecuencia o descompresión microvascular.
¿Me repites la pregunta, por favor? Claro, preguntan que si una intervención puede volver a repetirse por una paciente que ha tenido balonización, gamma knife, radiofrecuencia o bien una descompresión microvascular. A lo que entiendo es que la paciente ya se sometió a todos los procedimientos quirúrgicos y sigue con... Alguno de ellos, doctor. Ok, sí, sí es posible que se tenga que hacer una reintervención del nervio, de la neuralgia del trigémino. Como les comenté, el ganglio de Gasser y el GABA knife no son tratamientos definitivos, si bien ayudan en la sintomatología, pero el tratamiento definitivo pues es la descompresión microvascular. Ok, hay una pregunta más. ¿Cuáles son los riesgos que pueden presentarse en la operación? Supongo que eso va referido al campo anestésico. Así es. Son varios los riesgos, pero aquí lo que realizamos es disminuirlos, ¿sí? Con todo lo que les comenté, la exploración física, los antecedentes, es disminuirlos, pero sí hay algunos riesgos. Los riesgos más frecuentes es náusea, vómito, mareo, que es lo que más frecuentemente puede suceder. Pero actualmente también ya cambiamos la técnica anestésica, estamos administrando nuevos medicamentos mejores y todo esto también va disminuyendo. ¿Sí? Pero son lo más frecuente, náusea y vómito. Ok, muchísimas gracias. A nombre de Neurología Segura, agradecemos la participación de los doctores, así como de cada uno de los participantes como audiencia. De una manera especial agradecemos a la institución por una vida sin dolor. Esperamos que la información presentada haya sido de utilidad en el conocimiento del tema. Alguna de las dudas por cuestión de tiempo no hubo oportunidad para resolverlas. Para ello, a continuación les proporciono los datos de contacto en los cuales podemos a sus órdenes un equipo de profesionistas especializados en la atención de neuralgia trigeminal y además padecimientos neurológicos. El correo electrónico en el que pueden escribir es consultas@neurologiasegura.net, a la línea telefónica fija 4436 88 13 27. Líneas telefónicas móviles con disponibilidad de WhatsApp. Cuando somos extranjeros debemos agregarle el ADA más 52 55 910 75 117 y más 52 55 80 33 99 46. También los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de seguidores en las diferentes redes sociales, como lo es Facebook, Twitter e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. En todos ellos pueden encontrarnos como Neurología Segura, así como nuestro sitio web oficial www.neurologiasegura.net. Compartimos información médico-científica, testimonios de pacientes que han tenido la experiencia de tratarse como nosotros e información de todos nuestros servicios. A nombre del equipo de Neurología Segura, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.